Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. ¿Salvación por la fe y las obras o por la fe que obra? Leemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 10 y versículos del 6 al 9. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Ni digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Somos capaces de creer que la afirmación contenida en estos últimos versículos es literalmente verdad? ¿Nos colocamos en una situación peligrosa? ¿Algo más que la fe es necesario para la salvación? A la primera pregunta respondemos sin dudar sí. A las otras dos respondemos no. Una afirmación tan explícitamente clara solo puede ser literalmente cierta y de tal manera que un pecador temblando pueda contar con ella y depositar toda su confianza en ella. Considerad el caso del carcelero de Filipos. Pablo y Silas, después de recibir castigo de manera inhumana, fueron puestos en el calabozo bajo su vigilancia. A pesar de sus espaldas laceradas y de que sus pies estaban en el cepo, oraban y cantaban alabando a Dios en plena noche, tal como leemos en el libro de los Hechos en el capítulo 16 y versículo 25. De repente un temblor de tierra sacude la prisión y todas las puertas fueron abiertas. No era solamente la amenaza de la justicia romana que pesaba sobre el carcelero en caso de fuga de los prisioneros lo que aterrorizaba al carcelero. En ese temblor de tierra tuvo un presentimiento del juicio final. Temblando bajo el peso de su culpabilidad, cayó a tierra delante de Pablo y Silas diciendo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Fijaos bien en la respuesta. «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa», tal como estamos leyendo en el libro de los Hechos en el capítulo 16, versículos 30 al 31. Esto concuerda exactamente con las palabras del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Una vez los judíos preguntaron a Jesús: ¿qué haremos para poner en práctica la obra de Dios? Esto es lo que exactamente queremos saber. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado, tal como leemos en el Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 6, versículos 28 y 29. Estas palabras deberían estar escritas en letras de oro y quedar presentes delante de nuestros ojos y de cada cristiano que tenga dificultades. La paradoja aparente desaparece. Las obras son necesarias. Por tanto, la fe es plenamente suficiente porque es la fe la que produce la obra.